La ética de Spinoza. ¡Qué libro denso! Te la resumo a mi manera, como si nos tomáramos un café en Corrientes. La ética es como un edificio gigante, con 5 pisos bien marcados. Primer piso, Dios. Acá Spinoza se pone metafísico, ¿viste? Habla de la sustancia, de los atributos y de los modos. Básicamente, nos dice que Dios es la única sustancia que existe y que todo lo demás, incluyendo nosotros, somos solo modos de esa sustancia. Es como si Dios fuera el océano y nosotros las olas. ¿Me entendés? También nos dice que Dios no actúa por voluntad libre, sino por necesidad. O sea, que todo lo que pasa tenía que pasar sí o sí. Segundo piso, el alma. Acá Spinoza baja un poquito a la tierra y habla de cómo funciona nuestra mente. Nos dice que el alma es la idea del cuerpo, o sea, que no somos dos cosas separadas, alma y cuerpo, sino una sola cosa con 2 aspectos. Y también que nuestra mente solo puede conocer adecuadamente aquello que es común a todas las cosas, tipo las leyes de la naturaleza, pero no las cosas particulares. Tercer piso, las emociones. Acá se pone interesante la cosa, porque Spinoza habla de los afectos, o sea, las emociones. Para él hay 3 afectos básicos: la alegría, la tristeza y el deseo. Y a partir de estos 3 se derivan todos los demás, como el amor, el odio, el miedo, la esperanza, etc. Lo que me pareció copado es que Spinoza nos dice que las emociones no son algo malo, sino que son parte de nuestra naturaleza. Lo importante es entenderlas y controlarlas para que no nos dominen. Cuarto piso, la esclavitud humana. Acá Spinoza se pone un poco bajón, ¿no? Habla de cómo las emociones nos pueden llevar a actuar de forma irracional y a ser esclavos de nuestros propios deseos, pero también nos da una luz de esperanza, porque nos dice que la razón nos puede ayudar a liberarnos de esa esclavitud. El quinto piso, la libertad humana. Acá Spinoza vuelve a subir la apuesta y nos habla de cómo podemos alcanzar la verdadera libertad. Y para eso tenemos que conocer a Dios y a nosotros mismos de forma adecuada. Cuando logramos eso, ya no nos afectan tanto las cosas externas y podemos vivir con verdadera paz interior. Bueno, eso es a grandes rasgos la ética de Spinoza. Ahora, te cuento algunos detalles que me parecieron interesantes. Dios es lo mismo que la naturaleza. Spinoza usa la frase Deus sive natura, que significa Dios o la naturaleza, para decir que Dios no es un ser personal que está fuera del mundo, sino que es la misma naturaleza, con todas sus leyes y procesos. No existe el libre albedrío. Para Spinoza, todo está determinado, incluso nuestras acciones. Esto puede sonar un poco fatalista, pero él lo ve como algo positivo, porque nos dice que todo tiene un sentido, aunque no lo entendamos. La mente y el cuerpo son una sola cosa. Spinoza critica la idea de Descartes de que el alma y el cuerpo son 2 sustancias separadas y dice que somos un solo ser, con un aspecto mental y un aspecto físico. Las emociones se pueden controlar. Spinoza no dice que tenemos que reprimir nuestras emociones, sino que tenemos que entenderlas y usar la razón para dirigirlas hacia objetivos positivos. Por ejemplo, si sentimos odio hacia alguien, podemos usar la razón para transformar ese odio en compasión. La felicidad se alcanza con el conocimiento. Para Spinoza, la felicidad no es algo que se busca en las cosas externas, sino que es un estado interior que se alcanza cuando conocemos a Dios y a nosotros mismos de forma adecuada. La ética es un libro difícil, pero también muy profundo y lleno de sabiduría. Si te interesa la filosofía, te recomiendo que lo leas con paciencia y atención. Y si no te interesa la filosofía, bueno, al menos ahora tenés una idea general de lo que dice Spinoza. Para más detalles de este librazo, los dejo ahora con nuestra inmersión profunda. Adelante, maestros. Hola. Bienvenidos a nuestra profunda inmersión en la ética de Spinoza.
Vamos a explorar las ideas de este fascinante filósofo. Sabemos que la ética es una obra compleja, por lo que nuestro objetivo es destilar sus conceptos clave para que la experiencia sea informativa y, sobre todo, interesante para ti. La ética no fue publicada por Spinoza en vida. No sabías. De hecho, fueron sus amigos quienes la publicaron Vaya. después de su muerte. Es cierto. Y esto nos lleva a preguntarnos por qué. La introducción nos da una posible respuesta. Sus amigos temían ser perseguidos por las ideas controversiales que Spinoza presentaba. Interesante. Parece que integró elementos de sus otras obras en la ética, como por ejemplo el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Eso sí que es intrigante. Y hablando de intriga, me llama la atención el método que utiliza en la ética. Estructura sus argumentos Sí. como si fueran demostraciones matemáticas, este método geométrico. ¿Por qué crees que eligió este enfoque? Es una excelente pregunta. A primera vista, podría parecer un poco árido, pero un tema tan complejo. Si bien a simple vista parece árido, creo que la intención de Spinoza era presentar sus ideas con la misma claridad y rigor Ajá. que encontramos en las matemáticas. Interesante. Quizás buscaba una forma de expresión que fuera irrefutable, Entiendo. similar a una prueba matemática. Tiene sentido. Si quería que sus ideas perduraran, tenía que presentarlas de la manera más sólida posible. Y hablando de solidez, pasemos a uno de los conceptos fundamentales de Spinoza, la sustancia. Spinoza argumenta que existe una única sustancia infinita Ajá. y la identifica con Dios o la naturaleza. Exacto. Y esta idea, por supuesto, desafía las visiones tradicionales que separan a Dios del mundo y al ser humano de la naturaleza. Entiendo. Spinoza propone una unidad fundamental de todo lo existente, Interesante. lo que implica que no hay una separación real entre Dios, la naturaleza y nosotros mismos. Es una perspectiva realmente radical para su época. Sí que lo es. Y si seguimos explorando esta unidad, llegamos a la visión de Spinoza sobre la relación entre la mente y el cuerpo. Ajá. Spinoza no los ve como entidades separadas, sino como dos atributos de la misma sustancia. ¿Qué implicaciones tiene esta idea para nuestra comprensión de nosotros mismos? Bueno, si pensamos en ello, esta idea sugiere que nuestros pensamientos y sentimientos están profundamente interconectados con nuestro cuerpo. No se trata de dos entidades independientes que interactúan, sino dos caras de la misma moneda. Interesante. Nuestras experiencias mentales y físicas son expresiones de una misma realidad. Es fascinante cómo Spinoza nos invita a repensar la dualidad tradicional entre mente y cuerpo. Absolutamente. Y hablando de replantear ideas, lleguemos a una de las afirmaciones más controversiales de Spinoza, que todo, incluyendo las acciones humanas, está determinado por las leyes de la naturaleza. Ya veo. ¿Significa esto que no tenemos libre albedrío? Esa es una pregunta que ha generado mucho debate. Cierto. Spinoza argumenta que nuestra libertad no reside en la capacidad de actuar Ajá. de forma aleatoria o caprichosa, sino en la comprensión de las causas que determinan nuestras acciones. Es decir, que cuanto más entendemos las causas que nos mueven, más libres somos, en el sentido de que podemos actuar de forma más acorde con nuestra naturaleza. Exactamente. Para Spinoza, la libertad no se trata de actuar sin restricciones, sino de actuar con conocimiento de causa. Ajá. La ignorancia es la verdadera esclavitud, Ya veo. mientras que el conocimiento nos libera de las ataduras, Ajá. de las pasiones irracionales. Entonces, según Spinoza, cuanto más entendemos, más libres somos. Correcto. Y esto me lleva a otra área fascinante de la ética, el análisis de las emociones. Por supuesto. Para Spinoza, las emociones no son simplemente reacciones instintivas, Ajá. sino que están vinculadas a nuestras ideas y juicios. Distingue entre emociones activas que surgen de la razón y nos conducen hacia lo que es realmente, bueno, emociones pasivas, Entiendo. que son producto de ideas inadecuadas y nos llevan a sufrimiento. Entonces, la clave para una vida ética, según Spinoza, cultivar las emociones activas. Sí, Las que se basan en el conocimiento y la comprensión de la naturaleza. correcto. Es como si nos dijera que para vivir mejor debemos entender mejor. Y para entender mejor necesitamos cultivar nuestra razón. Exactamente. La ética de Spinoza es una ética de la transformación personal, un camino hacia la libertad y la bienaventuranza, Entiendo. que requiere esfuerzo y dedicación. Es un camino desafiante, pero a la vez inspirador. Sin duda. Spinoza propone que la buena vida se encuentra en la comprensión y aceptación de la necesidad de la naturaleza, en cultivar nuestras facultades racionales y en la búsqueda de un estado de bienaventuranza. Suena como un camino desafiante.
¿Cómo podemos traducir estas ideas a acciones concretas en nuestra vida diaria? ¿Qué significa para Spinoza vivir bajo la guía de la razón? Para Spinoza, la razón nos permite reconocer nuestra interconexión con todas las cosas. Nos ayuda a comprender que somos parte de una totalidad y que nuestras acciones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Vivir según la razón implica actuar en armonía con esta comprensión, buscando lo que es verdaderamente bueno para nosotros y en consecuencia para los demás. Entonces, podríamos decir que la ética de Spinoza se basa en una especie de egoísmo ilustrado. Interesante punto. Se trata de buscar nuestro propio beneficio, pero con la sabiduría de reconocer que el bien individual está ligado al bien común. No exactamente. Si bien Spinoza reconoce la importancia del autocuidado y la búsqueda del bienestar personal, su ética va más allá del simple egoísmo. La razón para Spinoza no solo nos lleva a comprender nuestro propio interés, sino también a reconocer la necesidad de la cooperación, la justicia y el bienestar de los demás. Entonces, ¿cómo se relaciona esta visión con sus ideas sobre el estado natural y el estado civil? Buena pregunta. En la ética, Spinoza analiza estas dos condiciones. Cierto. Y parece argumentar que la sociedad es necesaria para la plena realización de nuestra naturaleza racional. Así es, Spinoza reconoce que en el estado natural, donde no existen leyes ni instituciones sociales, cada individuo actúa según sus propios impulsos, lo que puede conducir a conflictos y al predominio de las pasiones. Entiendo. Sin embargo, para Spinoza, esto no significa que la naturaleza humana sea esencialmente egoísta o violenta. Sí, sino que la razón nos impulsa a formar sociedades para asegurar nuestra seguridad, Exacto. promover el bienestar común Correcto. y crear un entorno donde podamos desarrollar plenamente nuestras capacidades racionales. Precisamente, el Estado civil, con sus leyes y estructuras, permite un mayor desarrollo de la razón y, por lo tanto, una mayor posibilidad de alcanzar la buena vida. Sin embargo, Spinoza es crítico con las formas de gobierno autoritarias que limitan la libertad individual y el ejercicio de la razón. Entonces, podríamos decir que Spinoza abogaba por una forma de democracia liberal, Es una interpretación plausible. un sistema que equilibre el orden social con la autonomía individual y la libertad de pensamiento. Spinoza creía en la importancia de la libertad de pensamiento y expresión y veía en la razón el fundamento de una sociedad justa y próspera. Interesante. Sus ideas influyeron en pensadores posteriores que desarrollaron las bases del liberalismo moderno. Fascinante. Y volviendo al tema de libre albedrío, Claro. ¿cómo se concilia la ética de Spinoza basada en la razón y la necesidad con nuestra experiencia cotidiana de tomar decisiones? Interesante pregunta. A veces sentimos que elegimos libremente. Sí. ¿Es esto una ilusión según Spinoza? Es una de las cuestiones más debatidas en la filosofía de Spinoza. Cierto. Él argumenta que la libertad no reside en la capacidad de actuar de forma aleatoria o caprichosa, sino en la comprensión de las causas que determinan nuestras acciones. Es decir, que la libertad se encuentra en la conciencia de la necesidad. Cuanto más entendemos las causas que nos mueven, más libres somos, en el sentido de que podemos actuar de forma más acorde con nuestra naturaleza racional. Exactamente. Para Spinoza, la ignorancia es la verdadera esclavitud, Ya veo. mientras que el conocimiento nos libera de las ataduras de las pasiones irracionales y nos permite actuar con mayor sabiduría y autonomía. Y esto conecta con su análisis de las emociones. Por supuesto. Para Spinoza, las emociones no son simplemente reacciones instintivas, sino que están vinculadas a nuestras ideas y juicios. Así, Spinoza distingue entre emociones activas, que surgen de la razón y nos conducen hacia lo que es realmente bueno, y emociones pasivas, que son producto de ideas inadecuadas y nos llevan al sufrimiento. Entonces, la clave para una vida ética, según Spinoza, reside en cultivar las emociones activas. Exacto. Las que se basan en el conocimiento y la comprensión de la naturaleza. Sí. Esto implica un trabajo continuo, el autoconocimiento y de refinamiento de nuestras ideas. Precisamente, la ética de Spinoza es una ética de la transformación personal. Y aquí es donde entra en juego el concepto de amor intelectual de Dios. Claro, esa enigmática expresión que ha generado tantas interpretaciones. ¿Podrías explicarnos qué significa exactamente para Spinoza amar a Dios intelectualmente? El amor intelectual de Dios es la culminación del sistema ético de Spinoza. Para él, amar a Dios intelectualmente significa comprender y aceptar la totalidad de la naturaleza con todas sus leyes y conexiones, incluyendo nuestra propia existencia como parte de ella. Es un amor que surge del conocimiento, de la contemplación de la verdad.
Ajá. y de la profunda comprensión de nuestra pertenencia a un orden universal. Exactamente. Y esta experiencia para Spinoza es la fuente de la verdadera felicidad y la liberación del sufrimiento. Ya que nos permite trascender nuestras preocupaciones egoístas y conectarnos con algo mucho más grande que nosotros mismos. Es una idea realmente inspiradora. Retomando el concepto del amor intelectual de Dios, es importante destacar que no se trata de un amor religioso tradicional, Ajá. basado en la fe o la devoción. Para Spinoza se trata de una profunda comprensión Ya y veo. aceptación de la totalidad de la naturaleza, incluyéndonos a nosotros mismos como parte integral de este orden universal. Es como si Spinoza nos invitara a experimentar un cambio de perspectiva radical, Exacto. donde la felicidad no se encuentra en la satisfacción de nuestros deseos individuales, sino en la conexión con algo mucho más grande que nosotros mismos. Exactamente. Spinoza argumenta que este amor intelectual de Dios Ajá. nos conduce a un estado de verdadera libertad, ya que nos libera de las ataduras de las pasiones egoístas. Y nos permite actuar con mayor sabiduría y compasión. Y hablando de libertad, ¿cómo se relaciona este concepto con la idea de la eternidad del alma? Buena pregunta. ¿Acaso Spinoza creía en la vida después de la muerte? Para Spinoza, la eternidad del alma no se refiere a una supervivencia personal, después de la muerte en un sentido religioso tradicional. Entiendo. Más bien se trata de la comprensión de que nuestra mente, en cuanto es capaz de alcanzar un conocimiento verdadero, participa de la eternidad de la sustancia divina. Es decir, que la parte de nosotros que conoce y comprende la verdad trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio, conectándose con una realidad eterna. Precisamente. Y esta conexión con la eternidad, según Spinoza, es fuente de la verdadera felicidad, Ajá. ya que nos libera del miedo a la muerte y nos permite vivir con mayor serenidad y alegría. Entonces, si entiendo bien la ética de Spinoza, No se limita a un conjunto de reglas morales, sino que nos propone un camino de autoconocimiento, de comprensión de la naturaleza Correcto. y de unión con la realidad eterna a través del amor intelectual de Dios. En esencia, sí, la ética de Spinoza nos ofrece una visión radical de la libertad, la felicidad y el sentido de la vida. Interesante. Nos desafía a cuestionar nuestras creencias convencionales y a buscar la verdad a través de la razón, la experiencia y la conexión con la naturaleza. Es un camino que requiere esfuerzo y dedicación, Cierto. pero al mismo tiempo nos ofrece una profunda esperanza. Nos muestra que la felicidad y la libertad son posibles, Ajá. no a través de la satisfacción de nuestros deseos egoístas, Exacto. sino a través de la comprensión, la aceptación y el amor intelectual de Dios. Sin duda, la ética de Spinoza es una invitación a vivir una vida más plena, más sabia y más conectada con la realidad última. Y aunque Spinoza no nos ofrece un conjunto de reglas morales fáciles de seguir, nos proporciona las herramientas para construir una ética Cierto. basada en la razón, en la comprensión y el amor. Una ética que nos permite alcanzar la verdadera libertad y la felicidad. Hemos llegado al final de nuestra inmersión en la ética de Spinoza. Así es. Esperamos que este viaje te haya brindado nuevas perspectivas sobre este fascinante filósofo y sus ideas. Te animamos a continuar explorando esta obra y a descubrir por ti mismo Claro. la riqueza y profundidad del pensamiento de Spinoza, que sigue siendo relevante y desafiante en la actualidad. Exacto. Gracias por acompañarnos en esta profunda inversión. Hasta la próxima. Muchas gracias, maestros. Y bueno, para más antilibros, no olvides suscribirte, que eso nos ayuda mucho a seguir. También te agradecemos que nos dejes un comentario y por supuesto un like. Hasta la próxima. Chau.